Hola, queridos amigos de Alimento Espiritual. Les mandamos un abrazo y un saludo cordial. Hay una leyenda interesante que se conoce como la leyenda de Quo Vadis. Quizás alguno de ustedes la conozca, relacionada con la espera, el desánimo, la adversidad, botar la toalla y huir. Y esta leyenda dice que Pedro, ante la persecución de Nerón, el emperador romano que estaba aniquilando a los cristianos y llevándolos al circo romano para que fueran muertos y asesinados, en un momento se sintió acorralado y perdió el ánimo. Básicamente dijo, no puedo más. Y retrocedió y decidió dejarlo todo. Y por eso huyó para salvar su vida. Y es esta leyenda del Quo Vadis que Pedro marchaba caminando por la vía Apia. Sí, es una vía conocida, digamos, en el Imperio Romano, completamente desanimado y desalentado. Cuando de repente aparece una figura que se le interpuso en el camino en sentido contrario al que él iba. Él iba saliendo de Roma huyendo y esta figura venía. Cuando Pedro levanta la vista, se da cuenta que es Jesús. Y Pedro le dice, Domine, quo vadis. Esto quiere decir, Señor, ¿a dónde vas? Domine, quo vadis. Señor, ¿a dónde vas? Pedro iba huyendo, Cristo venía entrando. Y enseguida el Señor le dice, Pedro, regreso a Roma para ser nuevamente crucificado, esta vez en lugar tuyo. Es una leyenda, no está escrita en la Biblia, pero es interesante porque dice que Pedro, una vez escucha esto, cobró un ánimo tremendo y el heroísmo y el ánimo y el aliento de ver que Jesucristo no retrocedió jamás y fue hasta la cruz para cumplir el propósito de Dios en su vida. Dio la vuelta y regresó a Roma para cumplir el suyo y estaba dispuesto a morir por ese propósito como mártir. Es una leyenda interesante porque está relacionada con esto, con el desaliento y el desánimo y con ver a Cristo como el que jamás se desalentó, pese a que fue rechazado por sus propios aún familiares, sus discípulos lo abandonaron, se quedó solo y llegó hasta la muerte y muerte de cruz, porque era su propósito, era el propósito de Dios para su vida, para salvarnos a nosotros. Este tema lo hemos titulado de la adversidad a la celebración. Muchos de nosotros podemos estar en ambientes de adversidad, de angustia, de persecución, quizás por mucho tiempo, y quizás estamos desanimados y desalentados, y de pronto hemos tomado la decisión de rendirnos. No lo hagamos. En el nombre de Jesús no lo hagamos. El Señor nos fortalece como Él se fortaleció hasta llegar a la cruz y nos fortalece a nosotros para que en su nombre, con el poder de su Espíritu, no retrocedamos, volvamos a nuestro propósito, nos alentemos, tomemos aliento en el nombre de Jesús. Vamos a estar estudiando esta historia basados en el libro de Esther, un libro que le recomiendo que usted se prepare un buen café o un buen té y se siente en el lugar más cómodo que tenga en su casa, donde se sienta más relajado y lo lea. Es un libro fascinante, la historia narrada en el libro de Esther que está en el Antiguo Testamento. Entonces, estaremos basados en este libro y básicamente la historia del libro, para contar un poco de historia, se llevó a cabo en el período persa, casi, digamos, 480 años antes de Cristo, después de que ya muchos israelitas habían regresado a la tierra de Israel, después de los 70 años del exilio en Babilonia, a reconstruir el templo, a reconstruir todo el sistema sacrificial, pero muchos otros judíos nunca regresaron, se quedaron ya en esas provincias a donde fueron llevados cautivos. Y este es el caso de los protagonistas del libro de Esther. Estamos hablando de Persia, estamos hablando de la ciudad de Susa, que hoy en día está localizada en Irán. Y el monarca o el rey narrado en este libro, el rey Asuero, también conocido como el rey Jerjes, fue un gobernante, obviamente, de la historia real de la humanidad y fue considerado un tipo muy fuerte y muy efectivo en su reinado. Y el propósito de este libro de Esther fue escrito para animar a los judíos que regresaban del exilio, desalentados, desanimados, rendidos, con los brazos caídos por todo lo que habían vivido, y recordarles la fidelidad de Dios. Ellos, después de una gran amenaza, vamos a ver ahorita, se dio la vuelta milagrosamente una circunstancia adversa y pudieron terminar celebrando. Eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, basados en el libro de Esther. Y vamos a ver
esta historia en 7 momentos. Desde el momento de la adversidad hasta el momento de la celebración. Primera parte de la historia. Se levanta la adversidad de un momento a otro. Habían transcurrido más de 4 años desde que Esther había llegado a ser la reina de este imperio. Esther era una mujer judía que fue escogida milagrosamente de entre multitud de mujeres de todo el reino para que fuera la reina del rey Asuero, después de que la anterior reina había sido depuesta por no haber seguido los mandatos y las instrucciones del rey. Y ella vivía ahí en Susa, la capital del reino, con su tío Mardoqueo, que era quien la había criado. Todo estaba tranquilo, ella era la reina, vivían perfectamente bien, cuando de un momento a otro se levanta una adversidad terrible. Esther capítulo 3, versículo 1 al 6 dice: Después de esto el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor, de odio contra Mardoqueo. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo. Dice que había desprecio en sus ojos cuando uno estudia el significado de las palabras en los originales en los que fueron escritos. Habla que tenía desprecio hacia Mardoqueo. Dice, y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino del rey Asuero. Entonces, todo estaba bien y de un momento a otro se levanta una adversidad inesperada. Este hombre que tenía autoridad de parte del rey dijo, voy a destruir a todos los judíos con un profundo odio, una profunda amargura y un profundo resentimiento. Segunda parte de esta historia, o segunda etapa en lo que vamos a ir llevando hoy la historia. El plan de maldad se pone en marcha. El plan de maldad puesto en marcha. Esther 3, versículo 8 al 11. Y Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos. Y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. O sea, Amán estaba dispuesto a pagar para que los judíos fueran destruidos. Pagar de su tesoro personal. Y este dinero, mire, meditemos un poco con respecto a esto. ¿Hasta dónde lleva la amargura, el odio, el resentimiento? ¿Sí? Movido por el diablo, obviamente, porque ese es el que mueve esos sentimientos en la vida de una persona, a tomar decisiones de invertir el dinero para destruir a alguien más o a un pueblo. En este caso, esas 10,000 talentos de plata hoy, al precio de la plata de hoy, equivalen a 260 millones de dólares. ¿Sí? Es muchísima plata. Su odio lo llevó a ser capaz de invertir sus recursos para destruir al pueblo judío. Versículo 10. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y el rey le dijo, quédate con la plata y también con el pueblo para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces, básicamente el rey, sin analizar más allá de lo que le fue dicho, cree todo lo que Amán le dice y toma la decisión de darle autoridad para que destruya al pueblo judío. Y como era usual, digamos, en aquella época, los reyes se dejaban influenciar por sus oficiales. Y él aceptó la recomendación de Amán sin analizar, sin comprobar, decisiones tomadas a la ligera. Y ojo con esto, el rey no se estaba dando cuenta que su reina, Esther, era una mujer judía y estaría involucrada en las consecuencias del decreto que él estaba aprobando. Y en esa época un decreto aprobado tenía que cumplirse y punto.
Entonces, ¿cuántas veces por tomar decisiones a la ligera, sin analizar, sin preguntarle a Dios, aceptamos cosas que no son la voluntad de Dios? Entonces es muy importante reflexionar con respecto a esto. Y ojo con esto, mire, en ese proceso de querer destruir a los judíos, de quererlos aniquilar por el odio y el resentimiento que se le sembró en el corazón a este Amán, él tomó una decisión y era usar las estrategias del ocultismo para destruir al pueblo de Israel. Mire lo que dice el versículo 3:7, capítulo 3, versículo 7. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. ¿Qué quiere decir esto? Mire, al igual que mucha gente en el imperio persa, ellos eran extremadamente supersticiosos. Y el sistema religioso persa enfatizaba mucho en la suerte y el destino. Entonces echaban suertes para ver cómo y cuándo tomaban decisiones. Y este Amán echó las suertes para ver en qué mes y en qué día del año iba a ocurrir la destrucción del pueblo judío. En ese momento, obviamente, ni siquiera se daba cuenta Amán que Dios iba a proteger al pueblo de Israel, y dice que la suerte cayó como un año después. Echaron las suertes y dijeron, bueno, a ver, le oran a sus dioses, a esos demonios falsos, a los demonios de la suerte y del destino, y cayó casi un año después para tomar la decisión de destruirlos. Entonces, hay ocultismo detrás de esto. Y muchas veces en medio de estas decisiones de amargura, odio, resentimiento, la gente recurre al ocultismo o intentan a través del ocultismo y la hechicería maldecir a otros, destruir las vidas de otras personas. Es una realidad. Estamos hablando que esto ocurrió hace 2500 años. Y hoy en día ocurre lo mismo, basados en la suerte y en la fortuna, o para buscar un beneficio personal o para buscar la destrucción de alguien más. Aquí viene una recomendación, mire, son unas frases que tenemos que sacar de nuestro vocabulario. Por suerte me fue bien hoy. Por suerte es un demonio y es el demonio de la buena suerte, ¿sí? Por fortuna me ha ido tan bien. Fortuna es el demonio de la fortuna. Entonces yo tengo que sacar esas dos frases de mi vocabulario. Por la voluntad de Dios, por el poder de Dios, gracias a Dios, ni por suerte ni por fortuna. Y son cosas que hemos heredado y sin darnos cuenta las confesamos con nuestros labios. Ni por suerte ni por fortuna. Estos eran los demonios que el mismo Amán estaba consultando con el fin de destruir el pueblo de Israel. Entonces había un componente de ocultismo alrededor de lo que querían hacer. Tercer punto de la historia, reacciones ante la adversidad. ¿Cómo reacciono yo ante una adversidad súbita o quizás de pronto una adversidad que ya estoy viviendo? ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel? ¿Cómo reaccionó Mardoqueo? ¿Cómo reaccionó la reina Esther? Capítulo 3, versículo 15. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Reacción de consternación ante un decreto de aniquilación de un pueblo entero. Capítulo 4, versículo 1. Y cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta las puertas del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Era un vestido que se ponían que significaba que estaban en duelo, en luto, en amargura, en lamento, en amargo clamor, como dice ahí. Y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno y llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Vamos a resumir cuáles fueron las reacciones ante la adversidad que experimentó el pueblo judío cuando le cayó de sorpresa este decreto de aniquilación. Consternación, lamento, amargo clamor, gran duelo, llanto y ayuno. Y este básicamente era el ayuno de privarse de consumir alimentos
pero no habla de un ayuno asociado con la oración buscando el poder de Dios. Quiere decir que es muy probable que la adversidad me pueda llevar a mí a entrar en el lamento, en la amargura, en el duelo, en el llanto, en la consternación, pero no voy a buscar el poder del único que me puede salvar de la adversidad, que quién es Jesucristo. Ante la adversidad es necesario ir a buscar a Cristo, establecer una estrategia de oración, de búsqueda, de clamor, para que el Señor me libre de las amenazas. Estamos viviendo adversidad. Hemos caído en lamento, me quedé en el lamento, me quedé en el clamor amargo, en el duelo, en la consternación. Es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús, a orar, a interceder, a clamar, a decirle a esos demonios, fuera de mi vida, demonios. En el nombre de Jesús los reprendo, no tienen autoridad para venir a destruirme a mí, ni a mi familia, ni lo que sea que el enemigo esté tocando hoy en nuestras vidas con adversidad súbita o larga, en la que llevamos mucho tiempo siendo oprimidos en esta clase de cosas. Cuarta parte de esta historia, soluciones desesperadas. Si mi reacción ante la adversidad es alguna de estas anteriores y no incluye a Cristo en el proceso, de manera sistemática, de manera continua, porque no es una oración, ay Señor, ayúdame, la oración que yo llamo la oración de la ducha, ay bendíceme Señor los 2 minutos durante mi baño y ahí me olvido del Señor todo el día, no va a pasar. Y no es por la cantidad, sino por el lugar que yo le debo dar a Dios en mi vida. A Dios le doy la misma importancia que le doy, por ejemplo, a mi trabajo. Le doy a Dios la misma importancia que le doy a mi estudio, ¿sí? Le doy a Dios la misma importancia que le doy a los hobbies que me apasionan, quizás el juego, quizás el fútbol, quizás salir a reunirme con mis amigos. ¿Hace parte Dios de mi agenda? De manera importante, de manera intencional, de manera que yo lo disfrute y que no lo haga simplemente porque pues qué tal donde Dios me castigue, y si no oro pues me va a ir mal, y si no veo la reunión no escucho me va a ir mal. No, yo tengo que buscar a Dios porque lo amo, porque estoy agradecido por lo que ha hecho en mi vida, porque murió por mí en la cruz, porque Él también me ama. Entonces, soluciones desesperadas, capítulo 4 del libro de Esther, versículo 7. Y Mardoqueo le informó a Esther, a la reina, de todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Básicamente mucha plata, ¿cierto? Y quizás de pronto, cuando nosotros estamos en un problema financiero, se viene a la mente es que es mucha plata, ¿sí? Y entonces, ¿qué tamaño de Dios tenemos nosotros? Un Dios capaz de hacer un milagro y proveerme esa mucha plata que me hace falta en la adversidad financiera. Dios lo puede hacer, pero yo no puedo ver el tamaño del problema sin dejar de ver el tamaño del Dios que tengo, que es un Dios omnipotente que está por encima de todas las cosas. Pero eso obviamente requiere de que mantengamos fortalecidos espiritualmente, si no el problema me va a agobiar, me va a llevar al lamento, al lloro, al llanto, como ocurrió con el pueblo de Israel. Versículo 8, les dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se le mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Vaya, usted que tiene contactos allá con el rey. Vaya, que usted que tiene palanca, vaya y pida que no nos pase nada. ¿A quién o en quién estoy poniendo yo la esperanza para que me solucione el problema? ¿Es en el rey Asuero o es en el nombre de Jesucristo? Nombre sobre todo nombre, ante el cual se sujetan todas las cosas que existen y que existirán, porque eres el que gobierna. A Él tengo yo que ir a clamar. Versículo 9 del capítulo 4. Regresó Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que venga al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley: que se le dé la muerte
a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Entonces, básicamente, Esther le está diciendo, yo no puedo ir a presentarme ante el rey porque hay una ley que dice que si yo me presento sin ser invitada, me matan, me llevan a la muerte. Entonces, a veces las decisiones desesperadas, sin orar, sin preguntar al Señor, me pueden terminar siendo peor que la misma circunstancia adversa en la que estoy. Entonces, pausa. Señor, ¿qué hago? Señor, muéstrame. Señor, ¿qué decisión tomo? Y le contaron a Mardoqueo las palabras de Esther, versículo 13. Entonces Mardoqueo les dijo que le respondieran a Esther, no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Entonces, básicamente, Esther la lleva a hacer una reflexión que suena muy razonable, es verdad. Quizás él le decía, es tiempo de que hables, no te quedes callada. Y tú estás puesta ahí porque Dios te puso ahí para esta ocasión en la que vas a usar ese lugar donde Dios te puso para lograr la bendición del pueblo de Israel. Y es completamente razonable. El tema es el tiempo, el tema es Dios lo estableció así. El tema es le pregunté al Señor. Entonces básicamente le dice, vaya, y la presiona para que ella vuelva a ir. Paso quinto de esta historia. Soluciones espirituales. Capítulo 4, verso 15. La respuesta de Esther ante esta presión, ante la reflexión de Amán, ante la circunstancia adversa de lo que estaba ocurriendo. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo. Versículo 16. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Entonces, básicamente, ¿qué se establece aquí? Pues una estrategia espiritual, una solución espiritual a una adversidad súbita que quiere arruinar mi vida, mi familia, mis finanzas, mi salud. La adversidad que sea necesita una respuesta de tipo espiritual. Entonces, básicamente, Esther dice, mire, reúna a toda la gente y ayunen por mí, ¿sí? Oren por mí, busquen a Dios por mí. Pero lo interesante es que ella después dice, y también yo lo voy a hacer, porque es muy fácil decir, oren por mí, y yo mientras me quedo en la casa haciendo nada. No funcionan así las cosas espirituales. Es oren por mí mientras yo también estoy orando. ¿Para qué? Para que Dios me muestre qué decisión tomar. Para que Dios reprenda toda adversidad. Cierre puertas al enemigo. Reprenda a esos inmundos demonios y los eche fuera de nuestro camino. Pero ese oren por mí y me quedo esperando que los demás oren por mí. Así no funciona la estrategia espiritual. Oren por mí, reúnanse a orar por mí, porque tenemos que tomar una decisión. Y le pone un tiempo. Dice que vamos a hacer este tiempo de búsqueda y clamor durante 3 días, ¿sí? Y después de estos 3 días yo voy a ir al rey. Lo que le estaba diciendo Mardoqueo desde el principio era lo que había que hacer, porque es que el único que podía cambiar el decreto era el rey mismo, quien lo había emitido, ¿sí? Entonces, en algún momento tenían que ir a hablar con el rey, pero ese momento no era a la ligera, de inmediato, sin haber orado, sin haber pedido la gracia de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios. Entonces, es necesario que tomemos tiempo antes de tomar decisiones. Quizás es la decisión correcta, pero el tiempo de pronto no es el correcto. Necesito primero ir a Dios, que es el que transforma los corazones de la gente, que tiene que actuar en favor nuestro. Tengo que primero ir a Dios, quien es el que transforma circunstancias que nadie puede transformar, al Todopoderoso, al nombre sobre todo nombre, a Jesús, quien venció en la cruz, venció a los demonios, venció la muerte, venció la enfermedad, venció la tentación. Entonces, si mi problema de adversidad es por tentación, Él la venció. Si mi problema de adversidad es por enfermedad, Él la venció. Si mi problema de adversidad es por los demonios, lo venció. Entonces tengo que ir a quién? A
Él, que en su nombre hay libertad a los cautivos, apertura de las cárceles, dice la Biblia, sanidad a los enfermos, restauración de los oprimidos, vista a los ciegos, apertura de oído de los sordos, dice la Biblia. Entonces, a Él necesitamos recurrir en tiempos de adversidad. No dejemos que la adversidad nos agobie, nos enceguezca, nos lamente y me quedo ahí en el lamento, ¿verdad? No, es tiempo de orar, establecer una estrategia espiritual sólida, firme. No solo yo, pedir ayuda. Oren por mí, dijo Esther. No la lleve solo la carga de la adversidad. No la lleve solo, no lo llevemos solo. Jesucristo nos diseñó para ser una comunidad de personas que nos ayudamos mutuamente en amor, para ser libres en el nombre de Jesús. Entonces, básicamente, empiezan a orar, a establecer esta estrategia espiritual de oración conjunta, de modo que la acción venía después de lo espiritual. La acción va después de la estrategia espiritual. Entonces, no antes. Voy y cuando ya he cometido quizás decisiones apresuradas sin haber orado a Dios, ahí entonces voy y le digo, Señor, ayúdame, Señor, ¿por qué me hiciste esto? Diosito, ¿por qué me metiste en esto? No, Diosito, no. Diosito, en el nombre de Jesús, dime qué hacer. Diosito, en el nombre de Jesús, dime qué paso dar. Diosito, en el nombre de Jesús, muéstrame el camino, para después no echarle la culpa de que por qué me dejó abandonado en una decisión en la que yo no lo invité. Es muy importante este paso crucial para que no nos domine la angustia, el temor, que es lo que se genera en medio de la adversidad. Sexta parte de esta historia tan interesante: respuestas espirituales. Cuando yo establezco un plan espiritual, una estrategia espiritual, hay una respuesta espiritual de parte de Dios. Hay un resultado de sembrar en lo espiritual buscando la solución de lo que es material y natural y físico de lo que me rodea. Capítulo 5, versículo 2. La reina Esther toma acción después de haber ayunado, orado esos 3 días, ella, sus doncellas y todo el resto del pueblo judío que estaba en la misma situación crítica de adversidad. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de oración, de clamor, no yo solo, yo orando con mi círculo de influencia y otras personas respaldándome en oración, hizo que Dios moviera el corazón del rey y Esther hallara gracia. Dios nos da gracia delante de las personas que son las que Él va a usar para ayudarme en mi proceso de salir de esa adversidad, la que sea, porque Dios usa a los seres humanos en favor nuestro. Dice entonces, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esa básicamente era la señal de te perdono la vida porque viniste sin ser invitada. Esa era la ley en aquella época. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Y mira eso tan interesante. Y el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. O sea, esto es fascinante. No había pedido nada y el tipo le estaba diciendo ya, ¿qué te preocupa? ¿Cuál es tu petición? Te doy hasta la mitad de mi reino. Pues era el imperio más grande que existía en la época, el imperio persa. O sea, uno dice, wow, Dios puede mover a la gente, a las personas y abrirme puertas que nadie puede cerrar. El poder de una oración consistente, continua, el poder de un estilo de vida de oración, no la oración del Dios bombero. Hay un incendio, Señor, apágamelo, y como es voluntario el bombero, lo despido rápido, sin darle ni un café. No funcionan así las cosas espirituales. La oración tiene que ser un estilo de vida. El escudriñar las escrituras debe ser un estilo de vida, porque ese es el Dios que tenemos, el que transforma lo intransformable, el que abre las puertas que nadie puede cerrar y cierra las que nadie puede abrir. Si van en contra nuestra, en contra de sus amados hijos, por los que Él vino a morir en la cruz. Entonces uno dice, wow, o sea, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad de tu reino. Capítulo 7, versículo 3. Ella, poco más adelante en la historia, por eso les digo que la lean porque es fascinante, ella le da la petición. Respondió la reina Esther y dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey que me sea concedida la vida según mi petición
y la de mi pueblo, según mi deseo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el discurso del rey. Básicamente, entonces, ella lanza la petición. Dice, mire, yo quiero mi vida y la vida de mi pueblo. El rey le pregunta de qué se está hablando y qué ocurre, y ahí toma la decisión de mandar a la horca a Amán, y esa misma noche lo colgaron en un madero, ¿sí? Que si usted lee la historia, un palo que Amán había puesto para colgar a Mardoqueo. El palo que él erigió para maldecir y matar a otro fue el palo en el que él terminó siendo colgado. La maldad que planeó para otro le cayó a él y él murió. Y Mardoqueo fue ascendido a oficial del rey a reemplazar a este Amán que los quería destruir. O sea, Dios le dio la vuelta a la adversidad de una manera milagrosa. Ese es el Dios que tenemos usted y yo. Un Dios que actuó hace 2500 años, no ha parado de actuar, sigue vivo. Nosotros tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto, ¿sí? Pero yo necesito hablar con ese Dios vivo. Necesito plantearle mi adversidad, mi angustia, mi temor, mi dolor, mi necesidad, en un proceso continuo y sistemático. No de clamor y llanto y amargura, sino de decirle, en el nombre de Jesús le doy a esta circunstancia la orden de que cambie, de que se sujete a la autoridad de Cristo. Es un proceso de resistencia. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, porque el que está detrás de toda la adversidad y la angustia es el diablo que nos quiere robar, matar y destruir. Es un proceso espiritual, es un tema del mundo espiritual. Capítulo 8. El decreto es revocado por el único que lo podía revocar, ¿que quién era? El rey Asuero. Capítulo 8, verso 8. Vosotros, pues, escribid acerca de los judíos como os parezca bien, dijo el rey Asuero, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces, básicamente, el rey Asuero le dice, miren, escriban un nuevo decreto como les parezca bien, en nombre del rey, y yo lo respaldo. O sea, fascinante, ¿cierto? Le dio la vuelta a un decreto de maldición. La palabra de Dios dice que en contra nuestra había un acta de decretos que nos era contraria. El acta de decretos de maldición, de la paga del pecado, la muerte, de la maldición, de la herencia que recibimos de Adán, de la carga de pecado que nos fue imputado por Adán como representante legal de la raza humana. Esa murió en la cruz, esa quedó clavada en la cruz. Por eso habla la palabra de Dios de que Jesucristo vino a librarnos de nuestros pecados, a perdonar nuestros pecados, a quitar de nosotros las consecuencias. Obviamente esto requiere de un arrepentimiento para apartarme de la vida de pecado, de modo que no siga yo en el proceso, ¿sí?, de acarrear consecuencias por mantenerme en una vida de pecado, de la cual Cristo vino a liberarme, a librarme, a sanarme, a restaurarme. Entonces, fantástico, una cosa espectacular. Dio la vuelta al Señor a una maldición y a una adversidad tremenda que iba a destruir al pueblo de Israel. Séptima y última etapa de esta historia tan fascinante. Acción de gracias contagiosa. No se nos puede olvidar la acción de gracias. No se nos puede olvidar la celebración después de que Dios hace algo en mi vida. No se me puede olvidar ir a publicarlo en las redes sociales, de todo lado. ¿Sí? A veces publicamos cosas en las redes sociales, pero de pronto se nos olvida publicar una acción de gracias porque Dios actuó en mi vida, porque Dios me libró de una adversidad, me sanó de una enfermedad. Es tiempo de publicarlo, es tiempo de contárselo a estas personas que estuvieron orando por mí y a los que no también, para que se animen y se alientan y crean que Dios es un Dios vivo que actúa hoy, así como actuó hace 2500 años. Hoy actúa en su vida, en mi vida, pero necesito usar la estrategia correcta, la estrategia espiritual.
porque este es un tema netamente espiritual, es una lucha contra las tinieblas, contra los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que quieren arruinar nuestra vida, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y el diablo odia todo lo que tiene que ver con la imagen de Dios. Entonces, acción de gracias contagiosa, capítulo 8, versículos 16 y 17. Para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. Esas palabras tan bonitas. Luz, alegría, gozo y gloria. Y yo creo que nosotros, el Señor, nos ha hecho tantas cosas, tantos milagros, tantas respuestas, se ha abierto tantas puertas, que una oración perfecta para arrancar el día, por ejemplo, podría ser algo como esto: Señor, yo te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Has traído luz, has traído alegría, has traído gozo y gloria a mi vida. Declaro en el nombre de Jesús que yo vivo, Señor, en esta actitud de estar alegre, de estar gozoso, de darte a ti la gloria. Profetizo sobre mi vida en el nombre de Jesús, mi familia, mi ambiente, mi entorno. ¿Sí? Declaro la luz de Cristo, la alegría de Cristo, el gozo de Cristo, la gloria de Cristo en mi vida manifiesta, Señor. Oraciones, no de queja, no de angustia, no solamente de petición, de acción de gracias contagiosa, versículo 17. Eso es interesantísimo, mire. En cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, el nuevo mandato y el decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra oído se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. ¿Y cuál es el temor de los judíos? El temor de Dios. Al ver el poder, la manifestación protectora de Dios, de haber quitado un decreto en el que los mandaban a matar y a destruir, y haberle dado la vuelta de manera tremenda. Fue tan contagiosa la alegría y el gozo, y esta vivencia del banquete y día festivo, que los demás dijeron: yo quiero ser como esta gente. Yo quiero vivir en este banquete festivo, en esta alegría, en este gozo, en esta luz. Quiero ser como ustedes. ¿Ustedes qué tienen? Tenemos al Dios de Israel. ¿Sí? Hoy en día. ¿Ustedes qué tienen? ¿Por qué viven con gratitud continua? ¿Sí? En medio de la adversidad, en medio de la pandemia, en medio de este gobierno tan difícil, en medio de todas las maldiciones y todo lo negativo. Porque tengo a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso estoy contento, sonriente, agradecido. Por eso soy portador de buenas noticias. Por eso no digo lo que dice toda la gente, maldiciendo al gobierno, maldiciendo al país, maldiciendo las circunstancias, maldiciendo el clima. ¿Ustedes qué tienen? Y nos volvemos contagiosos. Tengo a Cristo, ¿sí? Yo quiero ser como tú, porque tú tienes a Cristo. Y aquí esto dio de hecho origen a una fiesta que se llama la fiesta del Purim, que es una fiesta judía, en donde celebran alegría y gozo. Esta historia dio origen a la fiesta del Purim. ¿Qué podemos entonces concluir de toda esta historia? Podemos concluir que la adversidad se puede levantar de un momento a otro, que quizás haya ocultismo y hechicería en contra nuestra, que los planes de maldad se pueden poner en marcha en contra nuestra, y que quizás la reacción ante la adversidad puede ser consternación, lamento, amargo clamor, duelo, llanto, angustia, ¿sí? Y ahí me quedo, pero no tomo ninguna decisión espiritual y tomamos decisiones desesperadas sin buscar a Dios. Pero cuando hacemos un alto en el camino, replanteamos todo y analizamos las soluciones espirituales y hacemos un plan de oración. Voy a orar, ayúdenme a orar. Tenemos que buscar que Dios nos muestre antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier cosa. Hay respuestas espirituales, hallamos gracia, las peticiones son concedidas. Los decretos de maldición son renovados por decretos de bendición, decretos que Cristo estableció en su palabra para usted y para mí. Y esto nos tiene que llevar ¿a qué? A una acción de gracias contagiosa. En donde las personas digan: ¿usted qué tiene? ¿Sí? Y nosotros le podamos decir: yo tengo a Cristo Jesús.
Él ha traído gozo a mi vida, aún en medio de adversidades y circunstancias difíciles. Él ha traído alegría y por eso tenemos una vida de celebración continua. Entonces, ánimo, vamos a aplicar esto, vamos a estudiar con detenimiento este libro de Esther completo porque hay muchas más cosas para aprender de este libro y que vivamos nosotros en la acción espiritual que nos lleve a esa acción de gracias contagiosa. Vamos entonces a orar y a pedirle al Señor que nos capacite, que nos muestre qué hacer en momentos de adversidad y que nos mantenga firmes para no tomar decisiones apresuradas, de modo que pasemos de la adversidad a la celebración, como ocurrió con el pueblo de Israel en el libro de Esther, en esa historia tan fascinante del poder y el amor de Dios en favor de su pueblo. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por la adversidad que hemos vivido, Señor. Porque esas adversidades nos han llevado a buscarte, a acercarnos a ti, Señor, a orar, a clamar. Y tu palabra dice, dad gracias a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Hoy te damos gracias por la adversidad. Sabemos que tú no envías adversidad. La adversidad viene del enemigo, del mundo, porque tu palabra dice que en el mundo hay aflicción. Pero también dice, no temáis porque yo vencí al mundo. Señor, tú venciste al mundo. Tú venciste a Satanás y a los demonios, que son fuente de continua adversidad. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú abras hoy los oídos espirituales de cada uno de nosotros. Que abra los ojos espirituales para que veamos lo espiritual detrás de cada circunstancia de adversidad que estamos viviendo o que hemos vivido. Que podamos escuchar tu voz en medio de las voces de angustia, clamor, dolor. No se puede, no va a cambiar, no hay nada que hacer. Que en medio de todas esas voces de adversidad, en el nombre de Jesús, nuestros oídos espirituales se abran y escuchemos la única voz que tenemos que escuchar. Y es la voz del Espíritu Santo de Dios. Hoy clamamos, Señor bendito, que tú nos fortalezcas en el poder de la fuerza de Cristo, para que no tomemos decisiones apresuradas. Para que no nos quedemos, Señor, en lo que genera la adversidad, en el llanto, en la consternación, en la angustia, en la desesperación, en el pánico, en el temor, en el dolor. Hoy levántanos en el nombre de Jesús. Hoy vivifícanos según tu palabra, Señor. Hoy yo en el nombre de Jesús declaro que por tu Espíritu cada una de las personas que hoy estamos escuchando esta palabra somos fortalecidos en el poder de la fuerza de Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Y hoy confesamos que somos débiles, Señor bendito, para que repose en nosotros el poder de Cristo Jesús. Declaro que reposa poder de Cristo en cada persona en este momento. Ante cada circunstancia de adversidad, declaro que son alcanzados por el poder de Jesús y experimentan la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Fortaleza para no rendirse, fortaleza para no huir del llamado, del propósito para el cual han sido escogidos y para el cual Dios nos trajo al mundo. No desfallezca, levántese en el nombre de Jesús, vuelva a empuñar el arado, vuelva, regrese ante el trono de la gracia, porque ante el trono de la gracia de Cristo hallamos misericordia y oportuno socorro. Vuelva al Señor, vuelva sus ojos al Señor, vuelva a orar, vuelva a clamar de rodillas delante del Señor con fe creyendo. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra, todo aquel que llama se le abrirá. En el nombre de Jesús, ante el cual se sujetan todas las cosas. Y ahí donde está usted en este momento, empiece a orar, a clamar a Cristo por esa circunstancia de adversidad. Sujétela a Cristo, diga en el nombre de Jesús, yo llevo esta adversidad sujeta a la autoridad de Cristo. Adversidad, no eres más grande que Cristo Jesús.
Dolor, no eres más grande que Cristo Jesús. Enfermedad, no eres más grande que Cristo Jesús. Te sujeto a Cristo. Te sujeto a la autoridad de Jesús. Y te ordeno que te detengas en el nombre de Jesús. Y restablezcamos esas prácticas saludables espirituales que la misma adversidad fue sacando de nuestra vida. Restablezcamos la oración como un estilo de vida. Metamos nuevamente el Señor en nuestra agenda, invitémoslo nuevamente al Señor, a nuestra agenda, a nuestra adversidad, invitémoslo. Esther lo invitó a su adversidad. Mardoqueo y el pueblo judío invitaron a Dios a su adversidad. Invite a Cristo a su adversidad. Dígale, Señor Jesucristo, te invito a mi enfermedad, te invito a mi dolor, te invito a mi necesidad, te invito a mi angustia para que la destruyas en el nombre de Jesús. Para que la eches fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Te invito, ven Señor Jesús. Te cedo el control de mi vida, el control de mi mente, Señor bendito. Que continuamente piensa, Señor, en lo difícil, en lo que no se puede modificar. Hoy declaro que tengo la mente de Cristo y renuncio a los pensamientos de adversidad. Pienso como piensa Cristo. Renuncio a las palabras de derrota. Declaro que por mis labios hablo solo bendición. Y no maldición, y no queja, y no palabras de amargura. Y perdóname, Señor, si te he acusado a ti de mi adversidad. La adversidad viene del diablo y del mundo. Esas son las fuentes de adversidad. De Dios viene la liberación de esa adversidad. De Cristo viene la liberación. Perdóname, Señor, si te he acusado a ti. Renuncio a acusarte a ti. Y hoy declaro, Señor, que en el nombre de Jesús tú me levantas, me fortaleces, Señor bendito, para poner foco en lo espiritual en esta circunstancia. Y declaro que soy libre en el nombre de Jesús de esta adversidad. Declaro que mi familia es libre de esta adversidad. Declaro que mis hijos, mis padres, quien actualmente está viviendo esa circunstancia en su vida, declare que es libre en el nombre de Jesús. Con nombre propio, declaro a mi madre libre de esta adversidad, a mi padre, a mis hijos, mi trabajo, mis finanzas, las declaro libre de adversidad en el nombre de Jesús. Y muéstrame qué decisión tomar en el momento en que la debo tomar, Señor bendito. Y lléname de gracia delante de las personas, Señor bendito, que tú vas a usar para bendecirme y ayudarme. Si es necesario, Señor. Si así lo tienes establecido de acuerdo con la circunstancia específica de cada persona. Y declaro en el nombre de Jesús acción de gracias contagiosa en mi vida. Y desde ya te empiezo a dar gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque tú me libras de esta adversidad, porque todo se sujeta a la autoridad de Cristo. Gracias porque tú me sanas de esta enfermedad, de este dolor. Porque tú me liberas de esta depresión, de esta angustia, de estos ataques de pánico. De esta necesidad económica, de esta falta de trabajo. De lo que usted esté viviendo, dígale gracias porque tú me sacas de eso. Confiéselo audiblemente, que lo digan los demonios para que salgan huyendo en el nombre de Jesús. Limpio los aires espirituales de mi casa, limpio mi mente con la sangre de Jesús, me declaro rociado con la sangre de Jesús. Gracias porque tú me liberas de esta adversidad, Señor Jesús. Acción de gracias contagiosa. Gracias, Señor bendito. Declaro que voy a estar continuamente, Señor bendito, gozoso, agradecido contigo, contando las buenas noticias, contando las bendiciones que tú has traído a mi vida, Señor. Celebrando, Señor, festivamente que Jesucristo vino y murió por mí en la cruz y vive y reina por los siglos y me ha dado vida eterna y perdón de pecados. Te amamos, Señor, te bendecimos. Gracias, gracias, Señor Jesús. Porque todo se sujeta a ti, aún esta circunstancia. Te bendigo, te alabo, te exalto. Que salgan palabras de gratitud, de alabanza. Esas se llevan las palabras de depresión y de angustia. Sustituya palabras de depresión, de angustia, de dolor, por palabras de bendición a Cristo. Te bendigo, Cristo Jesús, levántame. Te bendigo, Cristo Jesús, fortaléceme. Te bendigo, Cristo Jesús, sáname. Te bendigo, Cristo Jesús, restáurame, levántame, Señor. Descanso en ti, Señor. En tus manos pongo mi camino, encomiendo a ti mi camino y confío en ti porque sé que tú harás.
Así lo creo y así lo declaro en tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos amigos, tenemos tarea por hacer. Declaremos lo que la palabra de Dios dice. De la adversidad a la celebración. Alegría contagiosa que contagie a otros para que conozcan el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús y que a través nuestro, aún en medio de la adversidad, por los testimonios de lo que estamos viviendo, la palabra del Señor llegue hasta lo último de la tierra. Le mandamos un abrazo, los amamos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Where this begins. Thank you for letting